El ascensor zumbaba suavemente mientras subía por la elegante torre de vidrio en el centro de Manhattan. Era el 19 de marzo de 2025 y la ciudad vibraba abajo con su energía frenética habitual. Dentro del espacio reducido estaba Baron Trump, ahora de 19 años, con su imponente estatura de 6 pies y 7 pulgadas, llenando la esquina del ascensor. Su cabello rubio estaba cuidadosamente peinado, y sus ojos azules y penetrantes miraban al frente, revelando poco de los pensamientos que giraban en su mente. Vestido con un traje azul marino a medida, se comportaba con una confianza silenciosa que parecía tanto heredada como ganada. Iba camino a una rara aparición pública, una participación como invitado en un programa nocturno, para hablar sobre sus estudios en NYU y sus planes para el futuro. Baron había pasado la mayor parte de su vida fuera del foco mediático, pero esa noche había accedido a entrar en él, aunque solo fuera por un momento. A su lado estaba una mujer de unos 30 y tantos años, con el cabello castaño rojizo, recogido en una coleta apretada, sus dedos tamborileando impacientemente contra el borde de una libreta. Llevaba una credencial de prensa prendida a su chaqueta. Jessica Hart, reportera senior, The Daily Pulse. Miró a Baron, sus ojos verdes y agudos entrecerrándose ligeramente al reconocerlo. Había estado persiguiendo una historia sobre la familia Trump durante semanas, y ahí estaba el miembro más joven y esquivo, atrapado con ella en una caja de acero durante al menos 20 pisos. Era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Baron Trump, ¿verdad?, preguntó, su tono cortante pero casual, como si fueran viejos conocidos. Baron asintió una vez, su mandíbula tensándose ligeramente, pero no respondió. Sin desanimarse, Jessica continuó. Soy Jessica Hart. Cubro política y cultura para The Daily Pulse. No das muchas entrevistas, ¿cierto? No realmente, respondió Baron, su voz baja y mesurada, su mirada aún fija en las puertas del ascensor. No fue grosero, pero tampoco invitaba a conversar. Jessica sonrió levemente, garabateando algo en su libreta. El aire entre ellos se volvió más denso con una tensión no expresada. Bueno, dijo ella, su tono cambiando a algo más afilado. Supongo que es bueno que estés aquí entonces. Quería preguntarle a alguien como tú sobre todo este asunto cristiano en el que se apoya tu familia. Estamos en 2025. ¿No crees que es un poco anticuado? Todos esos fanáticos de la Biblia aferrándose a sus cruces como si aún estuviéramos en la Edad Media. Parece un accesorio conveniente para ganar votos, si me lo preguntas. Las palabras cayeron como una bofetada. Baron giró la cabeza lentamente, sus ojos clavándose en los de ella con una intensidad que la hizo pausar a medio garabato. El ascensor dio un leve sacudón al pasar el piso 15, pero ninguno de los dos se inmutó. Su expresión no era de enojo, aún no, sino algo más profundo, un destello de dolor enmascarado por una resolución firme. Jessica alzó una ceja, claramente esperando una reacción, quizás deseando una frase que pudiera convertir en un titular. No sabes de qué estás hablando, dijo Baron finalmente, su voz firme pero con un fuego silencioso. La fe no es un accesorio, no es algo que simplemente tomas y dejas cuando te conviene. Tal vez deberías pensar antes de hablar de cosas que no entiendes. Jessica parpadeó, sorprendida por el peso de sus palabras. Antes de que pudiera responder, el ascensor sonó y las puertas se abrieron en el piso 30. Baron salió sin decir más, sus largas zancadas llevándolo hacia el estudio al final del pasillo. Jessica dudó, luego lo siguió, sus tacones resonando contra el suelo pulido. No había terminado con él todavía. El estudio era un espacio cavernoso, lleno de luces brillantes y superficies elegantes, zumbando con la energía previa al programa. Los miembros del equipo corrían de un lado a otro, ajustando cámaras y probando micrófonos, mientras el presentador, un hombre carismático llamado Ryan Kessler, revisaba sus notas en el escritorio. Baron estaba sentado en un sofá gris acolchado, su postura rígida, sus manos descansando sobre sus rodillas. Había aceptado esta entrevista para hablar sobre su interés en la arquitectura y su primer año en NYU. Pero las palabras de Jessica aún resonaban en su mente, carcomiéndolo como una astilla que no podía sacar. Mientras tanto, Jessica se había colado en la audiencia. Su credencial de prensa le otorgó un asiento en la primera fila.
Observaba a Barron con una mezcla de curiosidad y cálculo, su bolígrafo listo sobre su libreta. Lo había subestimado en el ascensor y ahora estaba decidida a profundizar más. Las cámaras comenzaron a rodar y Ryan abrió el segmento con su encanto habitual. Amigos, esta noche tenemos un invitado especial, Barron Trump, el hijo menor del expresidente Donald Trump, uniéndose a nosotros para su primera gran entrevista pública. Barron, bienvenido al programa. El público aplaudió cortésmente y Barron ofreció una pequeña sonrisa tensa. Gracias por invitarme, dijo, su voz uniforme pero reservada. Ryan se inclinó hacia adelante sonriendo. Entonces, Barron, estás en NYU ahora, estudiando arquitectura, ¿verdad? ¿Cómo es salir de la sombra de la familia y forjar tu propio camino? Es bueno, respondió Barron, relajándose ligeramente. Siempre me ha gustado construir cosas, entender cómo se unen las estructuras, cómo resisten el paso del tiempo. Es algo que te da estabilidad, ¿sabes? El público asintió, calentándose con su sinceridad tranquila. Ryan hizo algunas preguntas más, sobre sus edificios favoritos, su tiempo en Nueva York, pero luego, cuando el segmento se abrió a preguntas del público, Jessica levantó la mano. Los ojos de Barron se dirigieron hacia ella, y su estómago se tensó. Ryan, ajeno a la tensión, la señaló con una sonrisa. Sí, la dama en la primera fila. Adelante. Jessica se puso de pie, alisando su chaqueta mientras hablaba. Jessica Hart, de Daily Pulse. Barron, nos encontramos brevemente en el ascensor y tengo curiosidad. Tu familia siempre ha sido vocal sobre la fe, especialmente el cristianismo. Pero, ¿no crees que es hipócrita apoyarse en eso cuando conviene y luego ignorarlo cuando no? Quiero decir, los cristianos no son exactamente conocidos por su tolerancia hoy en día. Mira toda la división que han causado. El estudio quedó en silencio, el aire cargado de expectación. Ryan se movió incómodo en su asiento, pero Barron no se inmutó. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazándose mientras encontraba la mirada de Jessica de frente. Estás equivocada, dijo, su voz calma pero firme. Estás pintando un cuadro que no es real. La fe, el cristianismo, como quieras llamarlo, no se trata de división. Se trata de gente intentando descifrar cómo vivir, cómo ser mejores. Sí, algunos lo arruinan. Las personas no son perfectas, pero no te sientes ahí y actúes como si todo fuera falso o una gran conspiración. Eso es flojera. Un murmullo recorrió al público, algunos asintiendo, otros susurrando. Jessica cruzó los brazos, imperturbable. ¿Flojera? Yo diría que es flojera esconderse detrás de la religión en lugar de asumir tus elecciones. Tu padre ha tomado muchas decisiones que no exactamente gritan, poner la otra mejilla. ¿Cómo concilias eso? La mandíbula de Barron se apretó, y por un momento pareció que podría estallar, pero luego respiró lentamente, sus ojos entrecerrándose mientras elegía sus palabras con cuidado. Mi padre es su propia persona. No estoy aquí para defender cada decisión que ha tomado. No soy él. Pero la fe no es una lista que sigues perfectamente o no vale nada. Es, es una brújula. A veces te pierdes, pero sigue ahí, apuntando al norte. Tú no entiendes eso, ¿verdad? El público se movió, el peso de sus palabras calando hondo. Ryan intervino, intentando aligerar el ambiente. Bueno, sigamos adelante. ¿Alguien más con una pregunta? Pero Jessica no había terminado. Se sentó garabateando furiosamente, su mente acelerada pensando en cómo darle un giro a esto. Mientras tanto, Barron sintió un calor creciendo en su pecho. No solo enojo, sino algo más profundo, una necesidad de ser comprendido. La entrevista terminó 20 minutos después, y el público salió, zumbando con charlas sobre el intercambio. Barron se quedó backstage, bebiendo agua de una botella de plástico, su mente repasando la confrontación. No le gustaba perder la calma, pero las palabras de Jessica habían tocado una fibra sensible. La fe no era solo un tema de conversación para él. Era personal, algo con lo que había lidiado creciendo en una familia bajo constante escrutinio. Mientras se dirigía a la salida, vio a Jessica apoyada contra una pared, escribiendo en su teléfono. Ella levantó la vista cuando él se acercó, su expresión ilegible.
Por un momento, ninguno habló. Luego ella guardó su teléfono en el bolsillo y se enderezó. Eres más duro de lo que pensé, dijo, su tono menos hostil ahora. La mayoría de los chicos de tu edad habrían esquivado esa pregunta. Barron se detuvo, estudiándola. Y la mayoría de los reporteros habrían seguido presionando hasta obtener lo que querían. ¿Por qué paraste? Jessica se encogió de hombros, una leve sonrisa tirando de sus labios. Tal vez conseguí suficiente, o tal vez me sorprendiste. Eso de la brújula, ¿realmente lo crees? Él asintió lentamente. Sí, lo creo. Mi mamá, ella fue quien me enseñó eso. Me leía cuando era niño, historias de la Biblia, cosas sobre fuerza y perdón. Se quedó conmigo, incluso cuando todo lo demás era ruidoso. Jessica alzó una ceja. ¿Ruidoso? Crecer con mi familia, dijo simplemente. No tienes mucho silencio. Ella rió, un sonido corto y genuino que rompió la tensión. Tiene sentido. Mira, no estaba tratando de destrozar tu fe allá atrás. Solo veo a mucha gente usarla como escudo. Y me cansa. Barron ladeó la cabeza considerando sus palabras. Lo entiendo, pero no todos se están escondiendo. Algunos solo estamos tratando de descifrarlo. Como dijiste, es complicado. El pasillo se volvió silencioso, el zumbido distante del estudio desvaneciéndose mientras el equipo terminaba de recoger. Jessica cambió de peso, su libreta aún en una mano. Entonces, ¿cuál es tu historia, Barron? ¿No eres como el resto de ellos? ¿Por qué salir ahora? Él dudó, luego se encogió de hombros. No sé. Tal vez estoy cansado de ser una sombra. Tal vez quiero que la gente me vea a mí, no solo el nombre. Ella asintió, garabateando algo. Esa es una historia que vale la pena escribir. No la pelea, no lo de la fe, solo tú. Barron le dio una pequeña sonrisa, casi a regañadientes. Escribe lo que quieras, solo no lo retuerzas. Sin promesas, dijo ella, pero había un destello de respeto en sus ojos. Se giró para irse. Luego se detuvo, mirando atrás. Oye, lo siento por lo del ascensor. No quería empezar una guerra. Él lo desestimó con un gesto. Está bien, solo piensa en lo que dije. Sobre la brújula Jessica asintió. Luego desapareció por el pasillo. Barron se quedó allí un momento más, el peso de la noche asentándose sobre él. No estaba seguro de si había cambiado su opinión, o la de alguien, pero había dicho lo que importaba. Y por ahora, eso era suficiente. A la mañana siguiente, el artículo de Jessica apareció en el sitio web de The Daily Pulse. Barron Trump sale a la luz y trae una brújula. No fue el artículo de ataque que había planeado. En cambio, fue un perfil tranquilo y reflexivo, tejiendo sus palabras del estudio en una reflexión más amplia sobre fe, identidad y crecer en una tormenta. La sección de comentarios explotó. Algunos elogiaron su franqueza, otros debatieron el legado de su familia. Pero una cosa estaba clara. Barron había dejado una impresión. De vuelta en su dormitorio, Barron navegó por el artículo en su teléfono, una leve sonrisa tirando de sus labios. No le importaban los clics ni el parloteo. Había dicho su verdad, y por primera vez sintió que su propia voz, no la de su padre, no la de su familia, había llevado el peso. Y en algún lugar, en lo profundo, sabía que su madre estaría orgullosa.